Dicen que algunos crímenes dejan cicatrices visibles en la historia, pero otros, como los de Ted Bundy, dejan cicatrices en la imaginación colectiva. Ted Bundy no solo eliminó a sus víctimas, sino que encarnó un monstruo que solo existía en leyendas. Un monstruo capaz de engañarte con sus encantos y eliminarte de la forma más despiadada. Theodore Robert Bundy nació el 24 de noviembre de 1946 en Burlington, Vermont. Su llegada al mundo ya estuvo marcada por confusión. Creció creyendo que su madre era su hermana y que sus abuelos eran sus padres. Un engaño familiar, un acto de protección, pero que para muchos psicólogos, como Jeffrey R. McGee, especialista en desarrollo antisocial, generaría una temprana fractura en la identidad del niño. Bundy crecería rodeado de silencios incómodos, rumores sobre su padre biológico y gustos escalofriantes. Años después, en entrevistas carcelarias, Bundy diría: "Yo nunca fui comprendido, nunca pertenecía a ningún lugar". Una frase sencilla, pero que para muchos psiquiatras delata la construcción de una personalidad deslindada del afecto y profundamente egocéntrica. Los antropólogos suelen decir que todas las sociedades crean monstruos, pero algunos nacen del silencio, no del infierno, y Bundy fue uno de ellos. Antes de ser el asesino más temido de los años 70, Bundy era nada especial. Estudiante aplicado, voluntario político, carismático, incluso tímidamente encantador. Y ahí está lo más inquietante. Bundy no se veía como un depredador, sino como un reflejo perfecto de lo que la sociedad de aquella época esperaba. Según la teoría psiquiátrica de Everett Kickley, uno de los primeros en describir la psicopatía moderna, Bundy encajaba en el perfil casi clínico: encanto superficial, ausencia total de la empatía, incapacidad de sentir culpa, inteligencia estratégica. Kickley decía que los psicópatas imitan emociones, y Bundy lo hacía a la perfección como un actor. Ropa cuidada, hablar pausado, sonrisa para las cámaras, lo tenía todo. Una máscara tan perfecta que incluso después de ser arrestado, miles de personas seguían creyendo que era inocente. La primera ola de desapariciones comenzó en el noreste de Estados Unidos. Ted Bundy seleccionaba a sus víctimas con una precisión inquietante. La mayoría eran mujeres jóvenes, estudiantes universitarias, entre 18 y 27 años, con cabello castaño y lacio. No eran elegidas al azar. Bundy observaba sus rutinas, estudiaba sus patrones y reconocía momentos de vulnerabilidad. Para muchos criminólogos, buscaba un arquetipo que le recordaba simbólicamente a su exnovia, Stephanie Brooks, cuyo rechazo marcó profundamente su vida emocional. Su modus operandi combinaba manipulación, actuación y control. Fingía tener un brazo enyesado o cargar objetos pesados para generar empatía y lograr que las mujeres se acercaran a él. Una estrategia tan simple que parecía absurda, pero funcionó. Los ataques ocurrieron en lugares públicos, a plena luz del día, donde un depredador no debería de sentirse cómodo, pero para él, la normalidad era su mejor camuflaje. Su Volkswagen funcionaba como una trampa, ya que había modificado el asiento del copiloto para que no pudiera abrirse desde adentro, garantizando que la víctima quedara atrapada sin posibilidad de escape. Todas desaparecieron en silencio, solo después se construyó el patrón. Entre febrero y julio de 1974, los campus universitarios fueron su territorio de caza, a plena luz del día. El antropólogo cultural David Price afirma que los depredadores sociales usan la cortesía como arma, y Bundy lo perfeccionó. Un brazo enyesado, un gesto amable, una voz suave, y entonces el auto. La maniobra rápida, la desaparición. Con Bundy, la frontera entre la normalidad y el horror era tan delgada que se volvió invisible. En la década de los 70, se discutía intensamente si Bundy era un psicópata, un sociópata o una mezcla de ambos. La socióloga Dorothy Lewis, una de las que más de cerca lo estudió, sugirió una idea escalofriante. Lewis argumentaba que Bundy construyó una personalidad como un collage. Trozos de ideales políticos, modelos masculinos de la televisión, una imitación exagerada del joven exitoso americano, pero que en el fondo nada de esto era real. Y precisamente ese vacío explicaría por qué mataba: para sentirse en control, para sentir algo, para tener identidad propia. Nietzsche escribió alguna vez: quien lucha contra sus monstruos debe tener cuidado de no convertirse en uno. Bundy no luchó contra nada, ya que él mismo era el monstruo mirándose directamente en el espejo. El escape imposible, Colorado, 1977. La historia de Bundy no solo es siniestra, sino que también parece ficción, ya que en 1977, dos escapes acudieron al sistema judicial. El primero, Bundy saltaría desde una ventana del tribunal, y en el segundo, cuando atravesó un agujero que hizo en el techo de su celda. Para esto, adelgazó con una dieta extrema y huyó vestido como un ciudadano más, tranquilo y sin hacer algún tipo de alboroto. Los antropólogos del crimen suelen decir que las fugas exitosas no se tratan de fuerza, sino de identidad. El fugitivo debe volverse invisible, mezclarse con la multitud, y Bundy lo logró. Durante semanas, la policía buscaba un monstruo, mientras que él caminaba entre la gente.
Bundy llegó a Florida en 1978 con hambre, delirio y euforia. Había perdido su identidad previa, pero no su impulso depredador, ya que realizaría un ataque en la casa de la Hermandad Universitaria de Chi Omega. Ese ataque fue brutal, irracional y casi animal. Una mezcla imposible de cálculo y furia, algo a lo que Bundy no estaba acostumbrado, ya que al ser encarcelado las primeras veces, ese personaje tan encantador que creó se destruyó totalmente. Se despersonalizó. Un monstruo al que habían atrapado salió a las calles hambriento, lleno de ira, ya que esta vez era un ser sin identidad, un monstruo en toda la extensión de la palabra. Las autoridades lo atraparon poco tiempo después, pero reportaron que Bundy no tenía ningún tipo de arrepentimiento de lo que acababa de hacer. Los psiquiatras que revisaron el caso concluyeron que Bundy entró en un estado de desintegración del yo, donde la violencia no estaba motivada por un deseo erótico o una fantasía personal, sino por la destrucción absoluta del control, como si Bundy ya no fuera Bundy, como si solo quedara la sombra. Para finales de los años 60, Ted Bundy ya no era solamente un fugitivo capturado, era un espectáculo. Las cámaras seguían cada giro de su cabeza, cada sonrisa, cada palabra cuidadosamente articulada. En un tiempo previo a las redes sociales digitales, Bundy se convirtió en un fenómeno mediático, un rostro que se repetía en noticieros, periódicos y programas de análisis. Lo inquietante no era solo el caso, sino la reacción del público, especialmente de mujeres jóvenes que acudían a verlo al juicio como si se tratara de una celebridad. Bundy se movía dentro de la sala con una seguridad teatral. Sabía cómo lucía ante las cámaras y entendía perfectamente el poder del carisma. Psicólogos forenses explicarían tiempo después que Bundy poseía la habilidad de activar lo que se le llama atractivo narcísico, una mezcla de falsa vulnerabilidad, lenguaje corporal controlado y una sonrisa capaz de desarmar sospechas. Era un depredador en un traje impecable, interpretando el papel de su vida. Aunque su historia está marcada por oscuridad, Bundy nunca fue una persona solitaria, ya que tuvo varias relaciones, y todas ellas revelan un aspecto fundamental en su psicología. Su relación más influyente fue con Elizabeth Cloyford, una mujer inteligente pero emocionalmente vulnerable, que lo acompañó por años sin sospechar del monstruo que llevaba de la mano. Elizabeth describiría después que Bundy tenía dos modos: el Ted perfecto, atento, cálido, casi infantil, y el Ted frío, distante, como si fuera otra persona. Esa dualidad se convirtió en un patrón que aparece en muchos psicópatas, un mecanismo de encanto selectivo que se prende y se apaga según la necesidad del momento. Bundy incluso llegó a proponerle matrimonio en pleno juicio a Caroline Boone, una de sus mayores admiradoras, quien aceptó ante las cámaras y se convirtió legalmente en su esposa. Lo más inquietante fue que Boone lo defendió públicamente hasta el final, convencida de que su inteligencia y sensibilidad probaban su inocencia. Esta manipulación fue tan fuerte que incluso tuvieron una hija mientras Bundy estaba en prisión, producto de encuentros clandestinos en la cárcel. Pero para la psicología social, el atractivo de Bundy tiene una explicación inquietante y tres elementos que lo describen a la perfección. 1. Paradoja del riesgo. Algunas personas experimentan una fascinación por la figura peligrosa. La doctora Katherine Ramsland, especialista en asesinos seriales, explica que el riesgo genera adrenalina y esta adrenalina puede confundirse con atracción. Bundy, con su presencia controladora y mirada segura, creaba esa sensación dual del miedo y el deseo. 2. El efecto del caballero perfecto. Bundy representaba el arquetipo del joven estadounidense exitoso, estudiante de derecho, educado, elegante. Según la psicología cognitiva, cuando alguien cumple varios rasgos del hombre ideal, el cerebro tiende a ignorar señales contradictorias. 3. El magnetismo del narcisista. Los narcisistas de alto funcionamiento suelen emitir una energía carismática. Bundy tenía esta habilidad: mirar directo a los ojos, escuchar con aparente atención, proyectar autocontrol absoluto. La psicología lo llama brillo superficial. En otras palabras, un encanto vacío, pero sumamente afectivo. Su atractivo no venía de su belleza física, venía de su control, de la sensación de que nada podía romper su máscara. Y eso lo convirtió en un símbolo oscuro, una figura que representaba tanto el ideal masculino estadounidense como su peor pesadilla. En 1979 comenzó el juicio que paralizó al país. Bundy se representó a sí mismo. Una decisión que para muchos parecía absurda, pero que para él significaba poder. Poder hablar, poder actuar, poder mantener el control narrativo. Sabía que lo estaban observando. La antropología jurídica analiza estos fenómenos como rituales públicos de moralidad, ya que la sociedad necesita ver al monstruo contenido, juzgado y expuesto. Pero en el caso de Bundy, ocurrió algo mucho más perturbador. El monstruo fascinó. El juicio no solo fue un proceso legal, un escenario cultural donde se enfrentaron dos versiones de Bundy: un joven encantador y el asesino despiadado. La audiencia no podía dejar de mirarlo, como si estuvieran hechizados. Lo admiraban, le aplaudían, lo amaban. A finales de los 80, ya condenado a muerte, Bundy comenzó a hablar, no por arrepentimiento, sino porque sabía que las confesiones le daban tiempo.
y que cada palabra era una moneda para retrasar su ejecución. En entrevistas con el agente, Bill Hagmaier, Bundy mostró su verdadero rostro. No había emoción, no había culpa, solo una explicación técnica, casi fría, de sus métodos. Describió sus crímenes sin temor, sin desvíos, como si hablara de un proyecto académico. Los psicólogos que analizaron estas conversaciones concluyeron que Bundy sufrió una combinación rara de narcisismo extremo y psicopatía avanzada. Un perfil donde las emociones son imitaciones y los vínculos afectivos simplemente herramientas sociales. El 24 de enero de 1989, Ted Bundy fue ejecutado en la silla eléctrica en la prisión estatal de Florida. Afuera de la prisión, cientos de personas celebraban. Se vendían camisetas, carteles, incluso botellas que decían Tears of Bundy o lágrimas de Bundy. Era un carnaval macabro. La muerte de Bundy marcó un cierre histórico, porque Bundy no solo fue un asesino, fue un símbolo, un recordatorio de que el mal puede caminar con una sonrisa limpia y ropa planchada. Tras su ejecución, comenzaron los rumores. Guardias nocturnos aseguraban escuchar pasos en los pasillos donde Bundy caminó sus últimas semanas. Otros hablaban de una figura masculina cerca de la sala de entrevistas, siempre inmóvil, siempre silenciosa. En los 90, conductores nocturnos afirmaban ver una presencia en la carretera cerca de la prisión. No era un fantasma definido, sino una silueta que parecía mirar directamente al auto, para luego desvanecerse al acercarse. Como sucede con figuras de gran impacto social, Bundy dejó una sombra que la gente todavía recuerda, no porque regrese del más allá, sino porque su mito sigue vivo en la memoria colectiva, donde las sociedades guardan los temores que no saben explicar. Ted Bundy no fue un monstruo mitológico, fue un hombre, y eso es lo verdaderamente aterrador. Su historia revela que el mal no siempre se esconde en figuras grotescas, sino en sonrisas tranquilas y palabras amables. Bundy encarnó ese papel con precisión simbólica. Fue el doble oscuro del sueño americano, exitoso, encantador, sociable, pero vacío. Un abismo que buscaba devorar todo a su paso. Bundy nunca reveló el número real de sus víctimas. Reconoció alrededor de 30. Pero los investigadores creen que podrían ser muchas más. Su rostro continúa siendo un recordatorio de lo más perturbador, que un hombre, aparentemente normal, amable y educado, fue capaz de ocultar un depredador meticuloso detrás de su sonrisa. Pero sin más que agregar, muchas gracias por llegar hasta esta parte del video. Nos vemos la próxima semana. Chao, cuídense. Bye.